Buenos días, familia, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bien. Bueno, quiero decirles que si hay algo de lo que estoy seguro es de la agenda de Dios. Esto no eran mis planes estar aquí hoy domingo, pero sí son los planes de Dios. Tuve la oportunidad de compartir con Anita y con Jonathan un año en Medellín. Ellos estuvieron conmigo. La verdad que fue un tiempo muy bonito para nosotros, sé que lo fue para ellos, sé que Dios estaba haciendo escuela en sus vidas y todo tenía un propósito, estar aquí. Yo tengo que decirlo públicamente, yo sé que muchos lo tenemos que reconocer cuando oímos de Jonathan y de Anita que ellos volvían a Venezuela. Tenemos que reconocer que eso era una locura, que eso era volver atrás, porque así son la mente humana y el corazón humano. Eso no solamente puede sacar una conclusión. Cuando uno oye eso, yo particularmente he aprendido mucho en la vida cristiana, he aprendido algo, y es que en Colombia hay una expresión que dice que sufre más el velón que el dueño de la olla. Y eso lo que quiere decir es que a veces sufre más el que está allá que está acá. Y yo no puedo pensar por otro ni opinar por otro. Y sí que menos en la relación con Dios. La relación con Dios es tan única que uno no puede ni atreverse a veces a opinar. Porque realmente cuando Dios manda algo, pare de contar. Y puede sonarle a locura, a extravagancia, a lo que sea, pero cuando Dios dice una cosa, y pues yo tengo que decirlo, y por eso lo estoy diciendo, siendo muy sincero. Y cuando yo veo este ministerio, yo digo, caramba, ¿sí? Quítese el sombrero y diga que cuando alguien realmente oye la voz de Dios y entiende el plan de Dios, donde Dios lo lleva a ser bendición. Amén. Bueno, sí, hoy estoy desarrollando un ministerio que Dios nos dio. Algún día estuvimos en Londres, en Inglaterra, durante 6 años haciendo un ministerio. Y allí Dios, por esas cosas, pues empecé a hacer un audio. Cuando volvimos a Colombia, año 2016, ese audio empezó a rodar y a rodar y a rodar por todas partes. Y se convirtió en un ministerio de una cobertura impresionante. Yo cada día me encuentro gente, personas, me llaman, me escriben y digo, wow, no. Uno a veces no logra entender la cobertura cuando Dios quiere llegar y alcanzar, y se convirtió en eso, se convirtió en un ministerio. Y un ministerio que hoy cumple 2 tareas, pues hacer iglesia, donde podemos hacer iglesia, la hacemos, pero también ayudar a iglesias y ministerios que también estamos haciendo. O sea que la verdad Dios ha sido muy bueno, muy fiel, y con un solo objetivo, enseñar la Biblia. Lo que más me he encontrado a lo largo del camino es eso. Dice, pastor, la verdad es que en mi iglesia no nos enseñan la Biblia. Porque la gente decía, ¿por qué en un año he aprendido en su iglesia lo que no aprendí en 10 años en mi iglesia? Es que a veces escasea la palabra de Dios, o es que a veces la palabra de Dios se vuelve como en un lenguaje muy motivacional o qué sé yo. Pero realmente a veces, lastimosamente tenemos que decirle, a veces hay iglesias donde no se enseña la Biblia, y es una gran necesidad para la iglesia y para el pueblo del Señor, pero realmente yo a veces me pregunto eso, yo digo, si no se enseña la Biblia, entonces ¿qué? Si la Biblia es uno que cambia, que transforma, que hace milagros en el corazón del hombre. Si uno no deja que la palabra de Dios haga la tarea, ningún esfuerzo humano lo podrá alcanzar. Y yo creo que cuando la persona viene a una iglesia, lo que viene buscando es eso. Es algo que realmente lo pueda transformar y cambiar. Y no hay otra cosa que lo pueda hacer, sino la palabra de Dios. Y por eso a veces mi gran preocupación, yo por donde quiera que voy, ando manifestando una preocupación. Porque yo me oigo a los discípulos diciendo, pastor, es que no me queda tiempo de leer la Biblia. Y a mí eso me parece fatal.
Porque yo digo, entonces, ¿qué pasa con un cristiano que no lee la Biblia? ¿Cuándo oye a Dios? ¿Cuándo le habla a Dios? ¿Cuándo Dios hace algo en su corazón? Entonces, nos dejaron esa tarea a los pastores, entonces la gente viene a leer la Biblia en la iglesia, a escuchar la Biblia en la iglesia. Entonces nos han dejado la tarea a los pastores de predicar y enseñar la Biblia para una semana. Entonces aquí toca enseñar la Biblia, ¿sí? Predicar el alimento espiritual y hacerle lonchera para la semana, porque en la semana no tocamos la Biblia, ¿sí? Entonces, realmente, créanme, es un desafío y es una necesidad. Yo de lo que quiero compartir hoy, de hecho quiero decirles, porque voy a predicar lo que voy a predicar a veces cuando me invitan a las iglesias. Yo mantengo una línea todo el año de estudio. Entonces, a veces cuando yo voy a las iglesias, lo primero que le digo al pastor que me invita es, mire, no me diga qué tema le voy a dar. Yo vengo una línea y hoy toca un tema, ese es el tema que voy a predicar hoy, y lo predicaría en cualquier iglesia donde esté. O sea que a usted, este que les tocó hoy es para ustedes. No los conozco. O sea, cualquier cosa que diga de usted es el Espíritu Santo, porque no he tenido absolutamente nada de tiempo para conocerlos, echarles pullas o decir que Jonathan o Anita me mandó a decirles alguna cosa. ¿Ok? Yo vengo hablando de los atributos de Dios. Yo a veces como quisiera que los hijos de Dios conocieran al Dios con el que tratan. Otra vez, para nosotros Dios sigue siendo una religión, y de lejos. Para la mayoría de la gente Dios es una religión. Y eso es muy difícil, porque comprender a Dios en su esencia, cuando uno conoce a Dios, es cuando uno se enamora de Dios. A veces la gente tiene miedo de venir a la iglesia porque dice, ¿quién sabe qué nos van a imponer? ¿Qué nos van a decir que hay que hacer o dejar de hacer? Y no, la iglesia no cumple esa tarea, nunca. La iglesia no puede venir a decir qué debe hacer o qué debe dejar de hacer una persona, porque eso tiene que ser algo a lo que uno llega, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho, los ministerios donde llegamos, ¿sabe que Dios nos ha dado la oportunidad a través de los años de casar mucha gente, pero mucha gente? Y a veces me preguntan, ¿por qué? ¿Por qué usted casa a tanta gente? Y otra vez, ¿sabe por qué? Porque yo hablo de la Biblia. Y resulta que yo no me paro nunca en el púlpito a hablarle a las parejas que andan sin casarse, en unión libre. Yo nunca hago eso. O sea, el púlpito no es para señalar a nadie. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a predicar la Biblia? El Espíritu Santo empieza a tallar. Y ya la gente se siente incómoda. Y esa incomodidad hace que él llame, pastor, usted no puede casar. Usted puede, ¿sí me entienden? Es eso. Entonces yo digo, a nadie. Por ejemplo, voy a hablar de un aspecto hoy, porque hoy vamos a hablar del Dios Santo. Esa es la faceta de Dios que quiero comunicarles hoy. Y hay algo muy interesante. Cuando ustedes piensen en los atributos de Dios, piensen esto. Cada atributo de Dios va a poner de realce realmente lo que nosotros somos. Por ejemplo, cuando yo hablo del Dios perfecto de la Biblia, es cuando uno se da cuenta de ¿qué? De la imperfección del hombre. Cuando uno habla de la grandeza de Dios, es cuando uno se da cuenta de su pequeñez. Cuando uno habla de la sabiduría del Dios sabio, se da cuenta de lo necio que es nuestro corazón. Miren qué ejercicio tan... Y este Dios Santo, realmente, lo que pone en evidencia es la podredumbre del corazón del hombre. Y por eso nosotros no nos podemos asustar ni sorprender cuando a veces pasan las cosas que pasan entre nosotros, entre nuestras relaciones, o lo que pasa en la iglesia. ¿Qué pone de relieve esto? El corazón engañoso y perverso que tenemos. Y por eso estamos aquí. Y por eso necesitamos a Dios. Entonces, yo con esto del Dios Santo, lo que quisiera que entendiéramos el día de hoy es, vamos a hablar de la santidad de Dios, del Dios Santo de la Biblia. Y cuando hablemos del Dios Santo de la Biblia, al final podremos llegar a algunas conclusiones personales de nosotros, de lo que somos, de lo que vivimos en el día de hoy.
En primer lugar, podríamos decir que para Dios no es divisible lo que Él es y lo que Él hace. Dios simplemente es. Dios es un Dios santo. Y le voy a dar un dato. Dios tendría que dejar de ser Dios para ser santo. ¿Sí me entienden? O sea, la santidad de Dios, ¿qué es? Es Él mismo. Es su esencia. Cuando Dios habla, cuando Dios se relaciona, cuando Dios dice, cuando Dios promete, cuando Dios se relaciona con nosotros, ¿quién es Dios? Es un Dios santo. Por ejemplo, hay algo que a mí me encanta de un ejercicio que está en el Salmo 19 cuando habla de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Hay 7 puntos que dice el salmista, hace un ejercicio. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y él hace ese ejercicio por 7 veces hablando de la Biblia. Entonces él dice, primero le da un nombre a la palabra de Dios. En el primer renglón dice la ley. Luego le da una cualidad a ese libro. ¿Qué dice de la ley de Dios? Es ley y que es perfecta. Y tercero dice, esa ley que es perfecta, ¿qué hace? Convierte el alma. Yo les pregunto una cosa. ¿Por qué la ley del Señor es perfecta? Porque Dios es perfecto. Punto. Y por eso la palabra de Dios es lo que es y representa lo que representa. Lo mismo. ¿Sabe qué? En otro ejercicio que hace él en el Salmo 19 dice, los juicios del Señor son justos. ¡Wow! Los juicios del Señor son justos. Claro. Si hay algo en lo que usted y yo debemos estar seguros, es que en el cielo no va a haber ninguna injusticia. Porque Dios juzga, pero cuando juzga, ¿cómo juzga? Con justicia. Porque Dios puede juzgar con justicia. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. No solamente el corazón, ¿qué conoce? La motivación o la verdadera intención del corazón. Por eso yo le digo a la gente, cuando uno empieza a saber con quién está tratando, es cuando uno tiene que empezar a saber que dejemos de echarnos cuentos, que toda la vida nos hemos echado cuentos. Como nosotros vivimos entre seres humanos, entonces con los seres humanos nos volvemos unos expertos ¿en qué? En tapar, en guardar, en disimular, en decir mentiras chiquitas, en decimos una cosa y salimos con otra, o vamos a un informe y a veces exageró, le puso un poquitico más, o uno da con una persona injusta, entonces se inclinó por y no por Déjeme decirle que eso en el cielo no va a pasar. Porque según la Biblia de Dios, según la Biblia, Dios es un Dios justo. Y sus juicios son justos. Por lo cual la pregunta es, ¿qué hay para perder? Cuando uno empieza a entender a este Dios de la Biblia, este Dios perfecto, uno dice, wow, vale la pena servirle a Dios. Y vale la pena hacer las cosas para Dios. Por eso en la Biblia dice que en el Señor ninguna obra es en vano. Por eso el Señor dice que ninguna lágrima está en vano porque Él las guarda en su redoma. Ninguna oración cae al suelo, dice la Biblia. Por la manera, por el Dios con el que nosotros estamos tratando. ¿Sí? Dios es un Dios santo. En Éxodo capítulo 3, en el verso 14, acuérdense que cuando Moisés le pregunta a Dios quién es Él se presenta. ¿Y cómo se presenta Dios en Éxodo 3:14? Yo soy el que soy. ¿Sí está ahí? Sí. Ese es. Yo soy el que soy. Y cuando Dios está diciendo que Él es el que es, ¿cómo se está presentando Dios? Como un Dios santo, porque la palabra santo, ustedes tienen que saber que la palabra santo es algo apartado, escogido. ¿Sí? De hecho, Dios está separado y es distinto a todos los seres y las cosas que haya sobre la tierra, en el cielo.
debajo de la tierra. No hay nada. El ser más luminoso entre los ángeles, por ejemplo, los querubines, que son seres de luz, no se pueden ni siquiera medio comparar con la esencia del Dios santo con el que nosotros tratamos. Cuando Juan en Apocalipsis 4 ve la visión, y los hombres que tienen visiones de Dios cuando presentan a Dios, cómo me encanta esa definición de Apocalipsis 4. Él vio a alguien en el trono. ¿Y quién era ese que estaba en el trono? Dice, estaba vestido de luz como de vestidura. Esa era su vestidura. Imagínense, la vestidura de Dios, ¿cuál es? La luz. Y la luz lo es todo. La luz es, mire, y en esencia la luz irradia la más grande transparencia. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nosotros conocemos en la Biblia. Cuando Moisés le preguntó a Dios quién era, entonces Dios lo que tiene que responder es que Él es el único, que como Él no hay otro, y por eso si usted sigue leyendo, dice que no hay Dios que se compare ni que se iguale a Él. No lo hay, porque Dios es único. De hecho, interesante, la venida de Jesús haciéndose hombre tiene una relevancia muy importante para el hombre. Nosotros tenemos una expresión que yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en ella. Uno dice salgamos al sol o tomemos el sol. Estoy recibiendo sol. Eso es una expresión. ¿No les parece a ustedes? Es expresión, porque realmente nosotros no estamos tomando sol ni recibiendo. Donde nosotros saliéramos al sol, ¿cómo quedaríamos? Pues achicharronados. La expresión de nosotros es que nosotros realmente a lo que salimos es a ¿qué? A un reflejo de lo que es el sol. Un reflejo. Un simple paso. ¿Sí? Que como me encanta cuando Hebreos 1:3 dice que, ¿sabe quién es Jesucristo? La imagen. Dice, el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo cuando viene a la tierra y se hace hombre, es como tratar de venir a decirnos a nosotros, y por eso es la conversación que él tiene en Juan 14, cuando uno de sus discípulos le dice, muéstranos al Padre, y él le dice, pero ¿cómo así que muéstranos al Padre? Tanto tiempo con ustedes, y me están diciendo que les muestre al Padre. ¿No ve que el que ve al Padre, me ve a mí? Dios nos envió a su Hijo para que nosotros aprendiéramos como ¿a qué? A entender eso. Cuando yo ya hablé del Dios invisible, me encanta hablar del Dios invisible. ¡Wow! ¡Qué belleza hablar! ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se encuentra el Dios invisible, es la única manera de que nuestros ojos espirituales empiecen a ver. Sí, es la única manera, conocer al Dios invisible. Pero a un Dios que dice, es invisible, pero mentiras. ¿Cuál invisible? Es un Dios que se refleja en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y ahí es donde viene el punto. Conocer al Dios invisible es cada día hacer el ejercicio de aprender a tener una relación y a verlo. Y Jesús vino a decirnos, ustedes pueden conocer al Padre y ver al Padre a través de mí. Juan 14:9 lo dice. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y Colosenses capítulo 1, en el versículo 15 también lo dice. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Hablando de quién? De Jesús. ¿Quién es Jesús? La imagen del Dios invisible. ¿Que qué hace? Viene a revelarse a nosotros. Cuando uno encuentra, por ejemplo, a Jesús. Entonces, a ver, cuando ustedes piensan en Jesús, ¿en qué piensan? Tremendo. Uno se pone a pensar en la personalidad de Jesús. ¿Qué inspiraba a Jesús? ¿Cómo eran sus palabras? ¿Cómo vivió? ¿Cómo empezó a transformar el ambiente, las personas, lo que hacía? Bueno, lo que viene el Padre a hacer es como a decirnos a nosotros, para ustedes como seres humanos es muy difícil comprender y entender quién es Dios. Bueno, les envío a mi Hijo. Y esa relación con mi Hijo va a hacer que ustedes logren aterrizar la idea del Dios de la Biblia. ¿Sí? Muy bien, avancemos. El Salmo 111, en el versículo 9, dice que el entendimiento correcto de la santidad de Dios siempre resultará en una reacción de reverencia hacia Él.
Y yo quiero que entendamos eso el día de hoy. Cuando la gente no conoce al Dios santo de la Biblia, entonces cuando uno pierde las proporciones de quién es Dios y cómo nos relacionamos con Dios. Hay una realidad que quiero enseñarles, está ahí en su pantalla, y es que dice que la santidad de Dios tiene dos elementos muy importantes. La primera, la santidad de Dios es preeminente. Y cuando nos hablan de que la santidad de Dios es preeminente, dice que no hay otro atributo divino que mencione con tanta frecuencia, que se mencione con tanta frecuencia en la Biblia. Ningún atributo de Dios se resalta y se repite tantas veces en la Biblia como que Dios es santo. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es invisible, Dios es justo, Dios es amor. Pero lo que más resalta la Biblia, ¿qué es? Que Dios es santo. Pero otra vez, como empecé, ¿por qué la Biblia resalta que Dios es un Dios santo? Porque es en esencia lo que Dios es. Para Dios no es tanto cuando hablamos de la característica y cuando hablamos de cuantificar algo. No, aquí no están cuantificando, a Dios no se le puede cuantificar. ¿Cuán santo es? Es que Dios es Él mismo, en su esencia, en su cualidad. Entonces por eso decimos que la santidad de Dios es preeminente. Yo no sé si ustedes algún día han leído el libro de Isaías en el capítulo 6. Yo en mi presentación la tengo al comienzo, si quieres se puede volver al comienzo. Y dice que una visión de Isaías, hijo de Amós, la cual acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habló Jehová. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el amo al asno de su presencia. Estoy leyendo el que no es. Estoy leyendo el 1, 6. 6, sí, capítulo 6. ¿Estamos? Pero cambiaron. No, pero léame, si quiere abramos, abra la aplicación y buscamos a Isaías. ¿Lo tiene? Bueno, si no lo tiene yo los digo. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban. Isaías nos cuenta que murió un rey muy significativo para Israel, reinó 52 años. Dice la Biblia que fue un rey, precisamente por el reinado tan largo que tuvo, ¿qué pasó? Reinó muchos años, muchos años. La expresión que vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, hay una referencia. Era que los reyes, cuando se iban, cuando ellos entraban en su trono, tenían una característica, y es que un rey, entre más poder y reinos gobernaran, su capa se iba haciendo más larga. O sea, ¿qué representaba la capa de un rey? Su poder y el alcance de su reino. Y mire el detalle de Isaías. Isaías dice que él vio al Señor en su trono. ¿Y a dónde llevaba la capa del Señor? Dice que llenaba ¿qué? Todo el templo. Hablando de su majestad, de su gloria, de su dominio, de su reinado sobre todas las cosas. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba. El segundo elemento que habla de la santidad de Dios. Primero dijimos que cuando hablamos de la santidad de Dios, tenemos que decir que la santidad de Dios es preeminente, pero también hay un segundo elemento, y es que esa santidad de Dios, además de ser preeminente, es trascendente.
Y cuando hablamos de esa trascendencia que lo alcanza, que lo llena, absolutamente todo, hay un detalle en esa palabra santo, santo, santo. En el alfabeto hebreo, cuando usted decía una cosa y se quería dar énfasis de que era totalmente cierto y verdadero, ¿qué hacía? La repetía 2 veces. ¿Ustedes se acuerdan cuando un sueño era verdadero y de parte de Dios para una persona? Cuando el sueño se repetía 2 veces. Porque el sueño, en una segunda ocasión, lo que confirmaba era que lo que se estaba diciendo era cierto. Y lo mismo pasaba con las palabras. Con las palabras, si algo se quería enfatizar como cierto y verdadero, se decía 2 veces. Yo le quiero decir que 2 veces no alcanza a decir lo cierto y lo verdadero que es Dios. Y por eso se dice que Dios es santo, 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 al que es 3 veces santo. Wow. ¿Sabía usted que hay un detalle? Usted no encuentra ningún atributo. Otra vez, hablemos de atributos. Usted no encuentra en la Biblia que dice que Dios es amor, amor, amor. Ni que Dios es justo, justo, justo. En lo único que dice 3 veces que lo que Dios es en la palabra. O sea que palabras mayores. Aquí estamos hablando de que no estamos tratando con cualquier persona, ni con cualquier cosa, ni que estamos frente a una fuente de energía, nada por el estilo. Estamos hablando de un Dios santo. De hecho, vuelvo al texto, porque yo se lo dije ahorita. Dice la Biblia que cuando Isaías vio esta visión y vio que alrededor de Dios se decía santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces, ¿qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! Soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. Yo les dije ahorita, ¿qué pone de relieve el atributo de Dios? El contraste del hombre. ¿Cómo se vio? Dígame, ¿cómo se vio Isaías ante la santidad de Dios? Inmundo. Inmundo. Y estamos hablando de Isaías. Y estamos hablando de un hombre de Dios. Pero se vio inmundo. ¿Se acuerdan que les dije ahorita que yo no quisiera que la iglesia, nosotros dijéramos usted qué hacer? Por ejemplo, en la alabanza, a veces uno quiere decir, levante la mano, cierre sus ojos, arrodillemos. Sí, puede ser que uno a veces lo que recibe es la inspiración del que está dirigiendo la alabanza, pero ¿sabe que yo una vez me encontré un cristiano que me dijo, realmente pastor, pues yo nunca me arrodillo, yo no siento la, yo me arrodillo por dentro. Está como Juanito cuando la profesora lo regañó. Juanito, siéntese, pero usted sabe lo que es un niño y decirle siéntese. Pero Juanito era de esos rebeldes. Y un día, Juanito, ¿y en qué se siente? Y él se sentó. Pero alzó la mano y le dijo, yo me siento profesora, pero por dentro estoy parado. Así nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, yo nunca he entendido el término arrodillado de corazón. Es más, le voy a dar un dato. Eso no existe. Esa es la más grande mentira que se puede decir un ser humano. Pero sí le voy a dar un dato. Ningún hombre que se encontró con Dios se quedó de pie. Más bien, si me preocupa darle un dato. Si usted en su vida se ha arrodillado,
usted no se ha encontrado con Dios. Porque los hombres que vieron a Dios, el suelo les quedó chiquito. Trágame tierra. Porque eso le pasa a uno cuando se encuentra con el Dios Santo de la Biblia. Porque el Dios Santo de la Biblia se ve. Miren, ¿cuál fue la reacción de los 3 discípulos ante la transfiguración? ¿Cuál fue? Fue esa. ¿Sí? Ahora, ojo con esto. Y a mí me parece muy interesante conocer al Dios Santo por una persona. Porque es que conocer al Dios Santo, mire, Dios solamente tiene 2 reacciones frente al pecado. Una, disciplina total, o 2, Dios se aparta. Se aparta. Y hay 2 ejemplos bíblicos muy claros. En el jardín del Edén, ¿qué hizo Dios con el hombre? Lo expulsó de su presencia. Y eso es a lo que nosotros llamamos, ¿qué llamamos ese evento? Ese evento se llama muerte espiritual. Porque ¿dónde estaba el hombre antes de la caída? Con Dios. ¿Y cómo era la comunión con Dios? Directa. Cuando el hombre es expulsado del jardín del Edén, ¿de dónde es expulsado? De la comunión. Se va. Porque Dios no tolera el pecado, y de eso vamos a hablar. Porque eso es a lo que nos lleva a nosotros a entender el Dios Santo de la Biblia. Que Dios ni tolera el pecado, ni alcahuetea el pecado, ni convive con el pecado. Absolutamente. Y el otro caso tremendo. Si ustedes leen Éxodo 33, ahí se acordarán. En el 32, ¿qué hace Israel? Después de que Dios hace todos los milagros que hace, la conclusión del hombre es sacar unos dioses, hacerlos ellos mismos, decirle, ustedes fueron los que nos sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow! Tremendo. Yo leo ese pasaje y yo digo, por Dios, el que me entienda la misericordia de Dios. Dios lo que hace, usted vio a Dios sacando a Israel de Egipto, vio las señales que hizo con Faraón, lo vio abrir el mar rojo cuando no había, lo vio que cada piedra en el desierto era un grifo, pan todos los días, y la conclusión un día de Israel es, estos fueron los dioses que nos sacaron del... No, menos mal yo no soy Dios, porque es que no queda ni el polvero. Yo no podría entender. Y mire lo que hace Dios, porque si usted lee en el capítulo 33, cuando Dios llama a Moisés y le dice, vea Moisés, haga una cosa. Usted y su pueblo, váyanse, yo les mando un ángel. Pero yo no voy con usted, yo no voy más con este pueblo. Eso fue, porque ¿cuál es la actitud de Dios frente al pecado? Dios no puede tolerar, es que Dios es un Dios santo. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, porque es que nosotros lo hacemos como un raro mix. Entonces aquí hay gente que, no, es que Dios es un papá, Dios es un bacán, sí, Dios es, y entonces empezamos, y entonces hay unos que le dicen chuchito, y a otros que le dicen, yo no sé, cada uno como que le tiene un cuento, y entonces empezamos a hacer como un raro mix ahí. Entonces cuando menos pensamos, no, pues es que el Dios con el que usted trata le alcahuetea, le tolera, es que él me entiende. Wow. Pues yo no sé qué nos metemos. Uno tiene que meter un porro para terminar sacando. No, la verdad. Fíjate, yo acabo de terminar una serie de la oración. Yo digo, explíqueme esto. ¿Usted por qué ve a una persona, usted por qué ve a un narcotraficante entrando a la iglesia? El negocio está parado. Y usted ve al otro orando para que el negocio el negocio de vender licor, que se venda más, que cada día haya más borrachos, debe ser la oración. Cuando uno oye eso, uno no saca sino una conclusión. El que no conoce la naturaleza de Dios, no conoce la naturaleza de la oración. No la conoce. Entonces por eso dice la Biblia, Dios no escucha al malo, Dios no escucha a los pecadores. Pero hay gente que jura que es que en la relación que tiene él y Dios, entonces son la bacanería, son que Dios es mi amigo, es mi parcero, es... Y
la verdad. Como que vamos perdiendo la dimensión. Y por eso yo insisto, yo creo que uno a veces tiene que ir a la Biblia y decir, venga, a ver, equivocados estamos cuando decimos eso fue en el Antiguo Testamento. A mí me perdona, pero a mí nunca me hable de antiguo y nuevo, porque la Biblia es una solita. Y Dios le dijo a Israel, precisamente en ese tiempo del Sinaí, les puso límites. Y le dijo, el que pase este límite, sea hombre, animal, niño, se muere. Porque Dios es un Dios santo. Ese es el Dios de la Biblia, es un Dios santo. Y yo quiero que hablemos de eso. Es que no hay oraciones especiales, no hay formas especiales de acercarse a Dios. No es que así yo lo entiendo, así lo percibo. Es que no es lo que yo entiendo o percibo. Conozco al Dios de la Biblia. Sé quién es el Dios de la Biblia. A ver, mujeres, ¿habrá aquí alguna adicta a la limpieza? Sí. Que lo digan los maridos. A ver, alzo uno la mano. Sí. Oh, y les quiero decir, ya, a veces ni siquiera para los que somos adictos a la limpieza, pero uno entra a ciertos lugares donde ya de entrada dice, uff, pero ¿cómo hay la gente va a vivir aquí? El solo olor. No he entrado a ciertos espacios y lugares y dice, pero ¿qué es esta? Y de verdad, ¿sabe qué extraño? Dice, pero ¿cómo es que la gente vive en medio de la mugre y como que no da cuenta? Como que todo está normal, como que pena me da. ¿Usted no ha tenido jefes de esos que son de los que... y a la gente le da rabia? Y lo llaman tal vez psicorrígido o lo que sea. Pero es que déjenme decirle, usted se enseña la limpieza y se enseña el orden y le voy a dar un dato, la verdad, ya la mugre, ya el mal olor, eso se percibe, pero acostumbrarse a lo otro, ese sí que es otro problema grave. Porque a veces nos acostumbramos y termina siendo parte del paisaje, y el paisaje hasta de aquí. Entonces por eso le digo, no sentimos, no olemos. Solo cuando viene una persona de afuera es cuando empezamos a... Ustedes miren la reacción de Isaías. Isaías ve la gloria de Dios, porque otra vez, no está viendo a Dios. ¿Qué está viendo Isaías? El resplandor de la gloria de Dios. De hecho, la Biblia dice que nadie ha visto a Dios y se quedó contando el cuento. ¿Sí? ¿Por qué? Por la naturaleza de Dios. Y por eso el hombre tiene que entender eso. Es más, ahí es cuando yo entiendo la obra de Cristo. Es más, ¿por qué la Biblia dice que oremos en el nombre de Jesús? Eso de orar en el nombre de Jesús no es un cliché en las oraciones. En el nombre de Jesús, amén. Eso no es un cliché para terminar. En el nombre de Jesús es que nosotros nunca podríamos acercarnos al Padre sino por la obra de Jesús en la cruz. Y ustedes lo saben. Porque antes había un lugar santo, un lugar santísimo, no podía entrar una persona una vez al año. Nadie podía entrar ahí porque caía muerto. Ahí está. Interesante, ¿no? De esto me ponen, y eso que está apenas la introducción, que me yo pregunté cuánto podía predicar y me dijeron que lo que quisieran, que ustedes... Entonces, ojo con esto. Punto número 3, Dios es santo y está separado de todo lo que es profano y pecador. Dice la Biblia, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Está bien que Dios ama al pecador y quiere darle una oportunidad de salvación, pero qué pena. Una cosa es que Dios ame al pecador, otra cosa es que Dios conviva con el pecado. Dios no convive con el pecado. No lo puede hacer. Y por eso le dijo a Israel, váyase usted solo. Conmigo no va, porque yo no voy con un pueblo que todos los días practica el pecado como una forma de vida. No puedo. Eso es lo que dice la Escritura. Job dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos está de Dios la impiedad. Lejos está de Dios tener un corazón, mire, métanse en la cabeza esto. El Dios con el que nosotros tratamos no es su papá, no es su mamá, no es su hermano, no es su jefe, nada. Nada en la tierra que se parezca.
O sea, Dios no miente. Dios manda a darle una promesa a una persona para decirle, no, yo me arrepentí el día de mañana. Ese no es Dios. El Dios nuestro tenemos que ponerlo donde es. Un Dios de una sola palabra, pero un Dios lleno de amor, pero ese amor también es contundente y fuego consumidor. Así es. Entonces, cuando uno lo entiende así, es cuando uno sabe con quién está tratando. ¿Sí? Usted no ve que así nos enseñamos nosotros. Cuando uno tiene un jefe que no le permite un minuto tarde, ahí llega un minuto tarde. Cuando tenemos el laxo, llegamos hasta 15 minutos tarde, porque nos acostumbramos. He aquí no se ha cortado el brazo del Señor. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, porque eso sí produce el pecado. Produce que la presencia de Dios. Y eso es notorio. ¿Qué pasa cuando un ser humano permite que el pecado se vaya alojando en su vida? No se da cuenta que cuando menos pensamos, ya no sentimos lo mismo para orar, para acercarnos a Dios. Al contrario, lo que vamos sintiendo es que cada vez nos vamos apartando, nos vamos alejando del camino del Señor. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Cuando alguno es tentado, pues mire, ese Dios santo, dice la Biblia, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ¿qué? No puede ser tentado, pero tampoco tienta. Ahí está. Ese Dios de la Biblia, primero, no tienta. Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Dios no tienta, pero Dios tampoco habita en la oscuridad ni en las tinieblas. Punto número 4. Mire lo que les decía ahorita. Dios no es ni neutral ni apático acerca de la maldad. Llamemos las cosas por su nombre. Para Dios el pecado que es abominación. Eso es el pecado para Dios. Entonces cuando uno empieza a llamar las cosas por su nombre, dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, bendice a tu pueblo, a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Pero cuando hablan de la morada de Dios, ¿cómo es la morada de Dios? Santa. Si la morada de Dios es santa, imagine de Dios. ¿Sí? Desde el cielo bendice a su pueblo. Salmo 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de sus ojos, porque el Señor aborrece a todos los que hacen iniquidad. Hebreos, sigue la paz con todos y la santidad, porque dice que sin santidad, ¿qué pasó? Nadie verá. Cuando la Biblia demanda y empieza uno a crecer en la imagen de lo que es Dios y de lo que significa Dios, es cuando uno empieza a entender que esa luz que es Dios mismo puede llegar a mi corazón para que yo pueda alinearme cada día en eso. Dice la Biblia, el que está en luz tiene comunión con Dios. En cambio, dice mentiroso, en ese mismo versículo de 1 de Juan, dice, el que está en luz y practica el pecado, se miente a sí mismo, se engaña a sí mismo. O sea, no hay coherencia. Porque si Dios es luz, ¿dónde está la comunión? ¿Dónde está o con quién está en comunión Dios? Con los que están en esa luz, con los que andan en esa verdad. Pero si yo digo que ando en luz y estoy practicando las obras de las tinieblas, dice la Biblia, hay algo que no concuerda. Y usted se está engañando a usted mismo. Porque Dios es luz. Porque Dios es un Dios santo. Nosotros tal vez nos cuesta mucho entender, y esa es una limitante que tenemos los cristianos. Pero yo oigo a los cristianos y digo, pastor, pero es que somos seres humanos. Y a veces eso se nos vuelve una disculpa y un eslogan. No, qué pena me da, pero dice la Biblia, díganme ustedes, respóndanme ustedes a mí, porque no van a pensar pues que estoy poniendo la Biblia. ¿Dice o no dice la Biblia ser santos como Él es santo? La Biblia lo dice, que debemos ser santos, solo que
ahí viene el punto clave. Lo que yo soy, lo tengo que ser en Cristo Jesús. Nosotros con nuestros propios medios no lo podemos hacer. Entonces hay gente que dice, pero es que santo solo es Dios. Ahí viene el punto. Por eso es que empezamos a hacer eso y entonces empezamos como a justificarnos que santo solo es Dios. ¿Cómo llama el apóstol Pablo en sus cartas a todos los cristianos? Santos. Cuando Pablo le escribe a los corintios y a los santos que están en Corinto, a los santos que están en él, no menos a los santos que colgábamos en la pared y le prendíamos veladoras. Esos no son santos. La Biblia cuando habla de nosotros dice que somos santos, ¿pero por qué? Pedro dice, santos que han sido rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué somos santos? Porque la sangre de Cristo, el día que nos compró del pecado, nos apartó, y eso significa santo. Con el actuar no tiene que ver. Ahorita al final les voy a explicar una palabra que se llama santificación. Pero la palabra santo es lo que yo soy en Cristo Jesús. Dios ya me apartó, Dios ya me escogió y Dios quiere relacionarse con nosotros. ¿Y por qué Dios se relaciona con nosotros? Pues muy bueno. Porque cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? A Cristo viviendo en nosotros. Por eso Pablo utiliza esta expresión, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado, eso es. Y por eso la mejor manera de vivir la vida cristiana no es vivirla yo, sino dejar a Cristo gobernar, caminar, trabajar en mi ser todos los días. Eso es lo que realmente significa. Pero métase en la cabeza. Cuando Pablo y Pedro hablan de volver al camino del Señor, utilizan expresiones muy feas. Porque, por ejemplo, Primera de Juan dice que cuando volvemos a la vida pasada es como el perro vuelve al vómito y el marrano al pantano. Son expresiones duras. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que volvamos atrás. Y realmente así es. Si usted se considera un hombre y una mujer santos, ya hay sitios que pena. Y otra vez, es la iglesia la que le dice, pastor, yo puedo ir a tal parte. No, eso no lo resuelvo yo. Lo que sí le voy a decir es una cosa, yo hay lugares donde ya no quepo. Hay lugares donde entro y como entro, salgo. Eso ya no es para mí, ahí no está el Espíritu Santo. Yo a los muchachos jóvenes les digo mucho porque, vea pastor, yo voy a tal parte, pero yo no voy a hacer lo que hace la gente que está ahí. ¿Para qué va? Los muchachos quieren ir donde bailan, fuman, hacen esto. Yo voy a ir allá, pues yo no hago nada de eso. ¿Tiene sentido, muchachos? ¿Para qué voy yo a un lugar donde lo que hacen no me gusta, no me llama la atención? Y ustedes lo van a sentir. Por eso les digo, que ustedes se acercan. Porque es que la clave, ¿dónde está? Vean, acérquense cada día más a Dios y ustedes sentirán que la naturaleza de Dios los absorbe. Acérquese, acérquese. No haga esfuerzo. Usted no diga, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar. Eso no sirve. Usted termina de decir, no lo voy a hacer y se va derechito para allá. Esos ejercicios no sirven. De que no voy a hacer, no prometo y de aquí verá. En cambio, los esfuerzos de un cristiano hacia dónde tienen que ser dirigidos. Acérquese al Señor, acérquese. Y cuando usted menos piensa, se lo aseguro. Usted nadie le va a decir nada, usted va a decir, no me siento bien aquí. Por ejemplo, la mente. Si nosotros estamos con el Dios Santo, yo le he dicho a los cristianos, ustedes son tan cristianos como lo son en privado. Aquí no hay encuentros. Aquí cada uno viene y echa su carita de yo no fui, me encantan, hermano. Aquí no le creo a nadie. Les creo de aquí para afuera. Que de aquí para afuera. Díganme ustedes qué ven. ¿Qué ven, muchachos? Una vez un muchacho tuvo problemas de pornografía muy bravos. Y se atrevió a hacer lo que todos tienen que hacer, hablar con su pastor, porque el problema de la pornografía tiene un problema muy grave y es mientras uno no lo hable, el diablo le sigue ganando terreno. Porque pues claro, eso lo tiene que confesar uno, porque si uno no lo confiesa,
Y le voy a decir un problema. La pornografía hace 20 años era problema exclusivamente de los adolescentes. Hoy está acabando matrimonios, lo que quiera. Porque ese vicio del computador, igual varones, mujeres, no me eche cuentos si su marido no la busca y se pasa horas en un computador y son 12 de la noche. No, es que él tiene que trabajar en el computador. Ay, 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 ay. Yo no sé, yo predico así, perdónenme, pues. A mí nadie me invita a predicar la Biblia para echar cuentos. Este muchacho le confesó a su pastor. Entonces el pastor un día dice, vamos a hacer una decisión. Siéntese de frente a mí. Vea pornografía mientras yo estoy aquí. ¿Qué está diciendo? Muy que yo vea pornografía mientras usted me ve. Qué pena que, o sea, bueno, no te ve Dios mientras ves pornografía. No te ve Dios. No te da pena de Dios. No te da temor de Dios en tu corazón. Sí, la vida trasciende. Uno es lo que es en privado. Uno aquí, hermanito, y en el carro, y pues tantas que me metió. Aquí todo es aleluya, aleluya, pero en el negocio, si a alguien le puedo meter chuzo y ganarle una plata de más, lo hago. Eso no es santidad. La santidad está precisamente, ¿sabe dónde? En el día a día. En las palabras, por ejemplo, la mente. A mí la mente me dice mucho cómo está pasando mi corazón. Porque cuando mi mente empieza para toda, a ver, a ayunar mi hijo y a orar porque la mente le está... Sí, no. Es que si yo conozco un Dios santo, si yo me acerco a un Dios santo, familia, esto no es de cuentos. Que nosotros somos muy, otra vez, religión. Papito Dios y aleluya pero por la misma boca con que decimos papito Dios y aleluya. ¿Usted puede creer que alguien puede estar aquí entrando, insultando a alguien y cuando entra aquí, aleluya? Ese es el corazón, ¿verdad? Y ahí es donde yo realmente, la santidad no es poner cara de yo no fui, la santidad no es mojigatería, esa no es santidad, la santidad es donde nadie me ve y yo realmente soy lo que soy. Soy lo que soy. Mis palabras, mis actos, mis pensamientos, mi vida. ¿Por qué? Porque estoy frente a quién estoy. Un Dios santo. Santo. Eso es, ese es el temor. Isaías 8:5 dice que Dios sea vuestro miedo. Nosotros no debemos tener miedo a nada ni a nadie. Pero mi miedo, ¿quién debe ser? Dios, porque es que, a ver, yo siempre les he explicado a los cristianos una cosa. Dios es bueno, bono. No traten a Dios como si Dios fuera un niño chiquito. Te prometo que sí. Y esperamos con nada. Así no se trata. ¿Por qué? Porque si yo dimensiono al Dios de la Biblia, si yo dimensiono seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, uno no le puede echar cuentos. O buscamos a Dios. Eso pasa en todas partes donde yo voy. No me quedo quieto y las grabaciones quedan por allá, el pastor por allá, el pastor por allá. Vamos, familia. Hebreos 12:5 dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor y desmayes cuando hayas reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces bastardos solos como hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos?
aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué propósito tiene? A ver, ¿qué propósito tiene un padre al formar a su hijo cuando es niño? ¿Qué propósito? Morales, principios, lenguaje, y nos esforzamos mucho. Siente así, no se siente así, ¿por qué está diciendo esto? Diga por favor. Todas esas disciplinas que hacemos sobre nuestros hijos, ¿qué fin tienen? Pues formar al menos una persona decente, educada, ¿no? La Biblia dice, Dios nos da tratamiento de hijos, y en ese tratamiento de hijos, ¿qué hace Dios? Disciplina. ¿Y qué fin tiene la disciplina del Señor? Hacerlo partícipe de su santidad. Entonces no podemos ver la disciplina de Dios como algo aislado o ajeno, ¿no? Es parte de ¿qué? De lo que Dios tiene que trabajar con nosotros, y vuelve y juega. Si usted a sus hijos los disciplina, y usted termina diciendo, ay, me dolió más a mí que a mi hijo. Bueno, lo mismo le pasa a Dios. Dios no quisiera a veces permitir ciertas cosas en nuestra vida. ¿Por qué las permite? Porque Él quiere que aprendamos, que seamos formados, que seamos tratados, que seamos enseñados. Ahora, actitud. Insiste. ¿Qué le pasó a todo hombre que se encontró con Dios? Se inclinó. O sea, vamos a hablar de un aspecto, reverencia. Entonces alguien me podría preguntar aquí, pastor, entonces usted no está de acuerdo que uno le diga a Dios que mi amigo, que mi parcero, que Chuchito? Bueno, eso es como cuando ciertos o algunos de ustedes como padres, su hijo quiere decirle, hey, tío Carlos, ¿qué le pasa igualado? Soy su papá. Por ahí los expertos y los psicólogos dicen, y hay un debate grande sobre eso, porque hay cierta línea de la psicología que dice que los padres nunca deberían ser amigos de sus hijos, en el buen sentido de la palabra. Y cuando ellos, los psicólogos, hablan en ese sentido, dice que es que debe haber una línea de respeto, autoridad, y que cuando eso se trasciende, se pierden muchas cosas. Bueno, yo creo lo mismo con respecto a Dios. O sea, a ver, venga, les digo una cosa. Yo no creo que entre más amigo uno es de una persona, uno termina como faltándole el respeto a esa persona. Yo diría lo contrario. Sí, yo creo que en la medida en que uno se acerca a la persona, al contrario, uno desarrolla más respeto, porque uno adquiere más profundidad de lo que esa persona es. Y es lo mismo. A veces, otra vez, no hablemos de estereotipos. Y otra vez les voy a decir, mis iglesias nunca tienen la característica de decirle a unos cómo vienen o cómo no vienen, porque hay gente que dice, pastor, ¿cómo debe venir uno a la iglesia? Y hay personas que vienen a la iglesia y vienen bien vestidas. Ellos tienen un concepto. ¿A dónde voy? A la casa de Dios. ¿Sí? Pero yo he tenido personas que después de hacer deporte y pantaloneta vienen para la iglesia. Y alguien podría decir, y tengo que ser sincero con ustedes, yo no digo nada, porque es que yo insisto, yo creo que esto no debe ser de reglas, pero yo sí creo que uno, en la medida en que se aproxima a Dios, yo creo que uno desarrolla cierto nivel de reverencia. Y les voy a contar el caso de la Biblia. En este caso me fascina. ¿Estamos bien de tiempo? Ya me empezaron a mirar aquí ya. Prometo no demorarme. ¿Ustedes se acuerdan de un caso cuando David fue por el arca? Se la llevaron en hombros. Y dice la Biblia que uno de los que la llevaba en hombros murió. Usa se llamaba Señor. Cayó como un pollo. David lo entendió.
¿Qué entendió? Vean. ¿Qué llevaban en sus hombros estos señores? ¿Qué llevaban? El arca del pacto. Devuélvase a la Biblia. Busque por allá. Se nombró entre los levitas solamente un grupo, ni siquiera todos los levitas. Entre los sacerdotes había solo un grupo, pónganme la atención, que portaban las cosas santas, llamaban los iba a decir hititas, pero los hititas no son. Bueno, se me pasa el nombre. Solo ellos podían llevar las cosas santas. Y como el arca duró tanto tiempo abandonada, acuérdense. Entonces, claro, ese día que hizo David, fue y cogieron. El arca no se podía, ¿se acuerdan? El diseño del arca. El arca tenía, en sus 4 puntas que tenía, argollas. ¿Y las argollas para qué eran? Para atravesar unos palos que era con madera de acacia. O sea, es que todo el diseño por Dios estaba claro. ¿Por qué? Porque el arca no se podía tocar. Había que pasarle los palos. Después de los palos, ¿quiénes la cargaban? Solo los autorizados para cargarla. Qué interesante, ¿no? Todo este protocolo que hay alrededor del tema, y dice que se llevaba con cierta reverencia, pero eso no, ese día cogieron, vea ustedes 4, agarren el arca y se la echaron encima y pusieron un par y denle para allá. Claro, en el camino, el muerto. Cuando dice la Biblia que eso pasó, claro, David inmediatamente dijo, cojan esa arca, allá terminó en la casa de Obed-Edom, llévenla para allá. Los llamo a los expertos y digo, vengan para acá, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Todo. Cuando él empezó a revisar, ¿qué se dio cuenta? La embarramos. Dice que el temor de Dios se apoderó de David. Entonces David dijo, no, listo, dejen eso allá. Y después, sí señor, llamen a los que son los palos, y la ceremonia para entrar, y dice la verdad que después entraron ceremoniosamente. Déjenme darles un dato como pastor. Esta es una opinión personal. Yo creo en la ceremonia. Yo creo que debe haber ceremonia. O sea, que hay cosas que revisten. O sea, estoy delante de Dios. Estoy haciendo cosas para Dios. Entonces hay cosas que a veces, ¿sabe por qué pierden sentido? Que todo lo trivializamos. En la alabanza a veces puede pasar mucho eso, que ya uno termina cantando por cantar, ya sabe la canción. Sí, no, uno ya termina. Por eso la Biblia dice canten con inteligencia, y por eso a los que cantan hay que advertirles todo el tiempo, estamos ministrando, no estamos cantando. A veces los muchachos no entienden. A veces uno como pastor le toca tomar decisiones de decir, usted y usted no van en la alabanza el fin de semana. Pero por qué cambié de qué, por qué me. Es que a veces sí no entienden que esto, el púlpito, es que a ver, otra vez, esto aquí de pronto hoy día, porque ustedes están en la etapa de hacer, pero el día de mañana, o sea, esto que estamos haciendo aquí, en términos bíblicos, ¿qué es? Púlpito. Y el púlpito no es para que aquí vengan aquí a presentarse las estrellas, a hacer, no señor, aquí nadie viene a cantar, aquí nadie es una estrella, aquí nadie es, y ellos no entienden. Esto no es que yo hago lo que a mí me da la gana en semana, soy mal testimonio, no vivo una vida y entonces el premio es que venga y me pare a cantar porque yo canto muy bonito. Ceremonia. Estamos delante de Dios santo. Yo creo en la ceremonia. Y yo creo en la ceremonia porque es que miren los versículos que yo tengo ahí en la pantalla. En el número 3, muchachos, el siguiente. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Miren los versículos, que lean la Biblia. Esto no lo estoy imponiendo yo. La Biblia dice, adoren al Señor en la hermosura de la santidad y teman delante de él toda la tierra. A Jehová de los ejércitos santificad, él sea vuestro temor, él sea vuestro miedo.
Por tanto, encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían sus alas, con sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Otra vez, uno a veces habla como un loro y uno a veces se mete a orar y ¿se acuerdan lo que dice Eclesiastés? Cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Señor, te prometo, Señor, si tú me das esto, Señor. Tremendo, ¿no? Aquí dice, el Señor está en su templo, calle, todos delante de él. O sea, cada acto de conocer la santidad de Dios, ¿a qué llevaba a la gente? ¿A qué? Temor, reverencia. ¿A dónde estamos? Estamos en la casa de Dios, estamos en la presencia de Dios. Dios nos está viendo. Póngame atención, Dios nos está viendo. Actúe todo el tiempo como usted teniendo a Dios al lado suyo y verá que eso coloca temor de Dios en el corazón. Por eso la Biblia dice que si algo debe haber en el corazón de un hijo, ¿qué es? Temor. No miedo, temor. ¿Y temor qué es? Reverencia. ¿Temor qué es? Él está allá arriba en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Él es el Dios que gobierna sobre todo. Temor, temor. Cuando Dios mande, corra. Dios no da sugerencias, órdenes. Ahí está el punto. No puedo decir más, se acaba el tiempo. Vamos a orar.